Siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho le deseamos a todas las personas que nos escuchan por RCR 750. Dirección General de la Programación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Y quien les habla y quien conduce este programa, Fernando M. Fernández. Les vamos a hablar a partir de este día y sobre todo mientras dure la cuarentena, desde el Monitor de Derechos Humanos, pero también con un proyecto que tenemos desde hace algún tiempo y que vamos a darle, digamos, un bautizo en el día de hoy, que es el Observador de Crímenes contra la Paz. Gracias a esa mirada, pues, crítica y sobre todo muy técnica de lo que son los crímenes contra la paz, vamos a realizar observaciones, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista actual. Por eso vamos a tener un alcance que desarrolla los aspectos básicos del derecho penal internacional, en el cual se explica la historia del derecho penal internacional, cosa muy importante para entender el origen, el desarrollo y la actualidad. Vamos a revisar también los conceptos y principios fundamentales de derecho penal internacional y su interrelación con otras disciplinas, de las cuales vamos a hacer un comentario más adelante. Así como también vamos a revisar los tipos penales, es decir, los crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los elementos de los crímenes, y también el procedimiento a ser incoado cuando quiera que haya una situación y un caso investigado por la Corte Penal Internacional. Obviamente, se tocarán temas relacionados con la situación actual de Venezuela, bajo examen preliminar por la oficina de la fiscal ante la Corte Penal Internacional, y también vamos a hacer algunos comentarios acerca de la remisión que hizo el gobierno de Venezuela acerca de la situación de las mal llamadas sanciones dictadas por los Estados Unidos. Este programa y los subsiguientes están dirigidos en primer lugar a estudiantes de Derecho. Somos profesores, somos docentes y estamos, digamos, obligados a generar conocimiento y a generar discusión alrededor de estos temas, pero también en general a todos los estudiosos del derecho penal internacional. De tal manera que aunque vamos a hablar con frases sencillas, etcétera, no vamos a perder un alcance muy técnico y que puede ser, digamos, utilizado también por estudiosos de este tema. Sin perder de vista de que esto es un programa para la generalidad. De tal manera, pues, que vamos a tratar de utilizar un lenguaje sencillo, vamos a explicar los conceptos, vamos a explicar los datos y vamos a dar la base suficiente para que el común de los interesados en el tema del derecho penal internacional y también la criminología de masas, por ejemplo, es decir, los grandes eventos que han ocurrido y que han quedado impunes, puedan tener, digamos, un conocimiento bastante cercano a los hechos, bastante cercano a la realidad, que nos permita entonces difundir, diseminar, propagar la información y hacerla del conocimiento público, porque eso pensamos que nos ayuda a entender mejor la situación y a evitar que se repitan los errores. Hay una frase famosa de Aldous Huxley, quien decía que lo más importante que se aprende de la historia es que no aprendemos nada de ella. Eso quiere decir que si no hay una base legal, si no hay un documento, si no hay
una sentencia, si no hay un estudio forense, si no hay una investigación previa y una acusación previa, muy difícilmente los hechos históricos que tienen que ver con los crímenes internacionales puedan ser objeto de aprendizaje, porque se olvidan, porque se invisibilizan, porque quedan escondidos y pueden ser muy fácilmente negados. Por eso es que es tan importante la visión jurídica y sobre todo el complemento de esta nueva rama del derecho penal y del derecho internacional, que es el derecho penal internacional, a la cual nos vamos a dedicar. Fíjense ustedes, vamos a tratar de presentar un poco los hechos, ¿no? Del 17 de julio de 1998, fecha en la cual se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de ahora en adelante el Estatuto, para ahorrar un poco las palabras, en la ciudad de Roma, Italia, en una sesión especial de la Asamblea de la ONU, surgió entonces como disciplina el derecho penal internacional. Ya hay unos antecedentes que vamos a revisar, sobre todo a partir del siglo XX, pero que no vamos a perder de vista los antecedentes remotos, porque es muy importante entender que esta disciplina surge como producto de un proceso de desarrollo, de discusión, de debate, de consensos y de disensos, hasta que por fin cristaliza la idea y se plasma en un documento legal. Esto es el Estatuto de Roma, o simple y llanamente el Estatuto, ¿no? A ellos se han sumado una cantidad de casos, eventos y situaciones que han sido estudiadas y analizadas jurídicamente, de las cuales vamos a hablar con cierto detalle, como son las cortes ad hoc, previas a la Corte Penal Internacional. La más importante, la, digamos, inicial, la fundacional, es la Corte Penal Internacional de rango militar, de características militares, llamado el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg. También el Tribunal Militar para Tokio, los eventos ocurridos en el Lejano Oriente, la Corte Especial de Ruanda y la Corte Especial de la ex Yugoslavia, las cuales han conformado, conjunto a la jurisprudencia y la doctrina, no solamente de ellos, sino a la jurisprudencia derivada de tribunales híbridos que se han conformado a lo largo de la historia, todo ese corpus juris, lo cual está también, además, adornado con la doctrina, es decir, lo que han escrito los autores, lo que han escrito los doctrinarios, los grandes profesores de Derecho Penal Internacional y, en general, pues los grandes debates que se han dado también por las organizaciones no gubernamentales u ONGs, como se les llama de manera más específica, ¿no? El derecho penal internacional, entonces, surge como una especialidad jurídica que busca tutelar no solamente el derecho internacional de los tratados en derechos humanos, sino en general de eso que se ha llamado en el derecho constitucional, el apartado específico que tienen ahora las constituciones, la protección de los derechos humanos. Esto es muy importante porque son distintas las fuentes. Sin embargo, pues, a nosotros nos va a interesar primordialmente la fuente del Estatuto. Ya tiene 139 signatarios y lo han ratificado 124. Hay países que lo han rechazado, vamos a hablar un poco de ellos también. Vamos a hablar del caso de los Estados Unidos, hablaremos del caso de China, de Cuba, de Israel, y algunos otros de Rusia también, que es muy importante tomarlo en consideración. Pero en líneas generales hay un consenso bastante amplio, bastante grande, en torno a una mayoría que dice que es necesario tener un sistema de justicia penal internacional a los fines, pues, de disuadir a cualquier persona a cometer este tipo de eventos, este tipo de hechos, que suelen ser eventos masivos, no determinados por una o pocas personas. Esto es muy diferente a la criminalidad en serie o a la criminalidad de las masacres que suelen ocurrir, porque esto tiene que ver con actividades masivas, primordialmente, pero también actividades que están planificadas, que están organizadas, que pueden ser sistemáticas incluso, porque pueden haber organizaciones, agrupaciones, y sobre todo coordinaciones jerárquicas para llevar a cabo los crímenes de los cuales vamos a conversar, ¿no? Y esto puede generalizarse. No solamente se trata de un problema masivo en un territorio específico, sino que puede diseminarse a otros territorios. Por eso es que es tan importante. Aquí vamos a ver algunas cosas en el plano no solamente internacional, sino también el plano no internacional, es decir, local, nacional. Bueno, ¿por qué es tan importante para Venezuela y para todos los venezolanos? No solamente los que integramos la comunidad jurídica, especialmente los penalistas o los internacionalistas, sino porque Venezuela
tuvo un papel de vanguardia en este tema. ¿Y cuál fue ese papel de vanguardia? Bueno, simplemente fue el primero de los países de Iberoamérica en aprobar el estatuto. Esto tiene una significación especial, no solamente por el lenguaje, sino por la vanguardia y sobre todo lo que se acometió como parte de un trabajo sistemático por grandes especialistas en el derecho internacional, como los doctores Víctor Rodríguez Cedeño y la doctora Milagros Betancourt, quien ha sido también docente y quien ha escrito libros y materiales sobre este tema, ¿no? Entonces, aparte pues de la voluntad política que existía, sobre todo en el gobierno del doctor Rafael Caldera, en el segundo. Y esto es muy importante tomarlo en consideración, ¿no? Y luego de eso fue, digamos, el 1/10 del mundo. Esto quiere además decir algo muy importante, que tuvo una vanguardia frente a países de otras latitudes, no solamente de habla hispana o de origen iberoamericano, sino que además se adelantó a otros países de habla inglesa, de habla francesa, etcétera, ¿no? O alemana, inclusive, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que es muy importante dar una voz de aliento en este sentido, porque hasta ahora el estatuto no ha sido denunciado. Y esto es importante decirlo, porque en los gobiernos posteriores, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, había una intencionalidad manifiesta, clara, precisa y muy proactiva en el sentido pues de ir denunciando tratados o simplemente diciendo que son inejecutables en Venezuela. Eso es, digamos, una afrenta al derecho internacional de los tratados y eso tiene sus implicaciones no solamente en el plano político, sino en lo que más nos interesa en el plano jurídico, en el plano institucional. Bueno, se consignaron los instrumentos necesarios para la aprobación del estatuto el día 7 de junio del año 2000 y el estatuto entró en pleno vigor el 1 de julio de 2002, luego de cumplirse los requisitos y lapsos. Bueno, yo creo que esta introducción nos da una idea bastante precisa de los orígenes, de lo que nos va a interesar en los siguientes segmentos y también en los siguientes programas. Vamos al corte y luego continuaremos. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonía.